La mente es impresionante y de ella depende nuestra concepción de realidad, nuestra manera de estar en el mundo, percibirlo y de vivir la vida. Cualquier trastorno relacionado con la capacidad mental puede hacernos vivir alteraciones en nuestro día a día y en las relaciones que establecemos con los demás. El estudio de los catalogados como síndromes mentales más raros nos puede ayudar a comprender que los casos patológicos no sean únicamente vistos como locura y que hayan normas y reglas que puedan ser estudiadas para mejorar la sociabilidad y la calidad de vida de las personas involucradas. La mayoría de los trastornos están relacionados con algún área concreta del cerebro o del sistema nervioso, aunque la causa de cada uno de ellos puede diferir e incluso ser desconocida por la comunidad científica. Las enfermedades mentales afectan a gran cantidad de personas. En términos estadísticos, se habla de que 1/3 de la población sufrirá algún tipo de desorden mental durante su vida. A diferencia de un simple catarro o un virus estomacal, estos padecimientos no son nada típicos y, aunque no estemos acostumbrados a convivir con ellos, cuentan con pacientes que los sufren y en la mayoría de los casos no cuentan con la posibilidad de asistir a una farmacia para comprar la píldora mágica y aliviar algunos de estos padecimientos o dolencias que veremos más adelante. A continuación veremos lo que, para mí, son algunos de los síndromes más aterradores que pueden existir, teniendo en cuenta que si por un segundo nos ponemos en el lugar de estas personas, no debería ser nada agradable. Antes de empezar con este top, ¿tenés idea a qué síndrome representa la siguiente imagen? Si conoces la respuesta, por favor compartila en la sección de los comentarios. La apotemnofilia se trata de una enfermedad psiquiátrica en la que el individuo siente un deseo irreprimible de amputarse una o varias extremidades porque no las considera parte de su cuerpo. Los afectados narran que sienten envidia cuando ven a una persona amputada e incluso se han documentado casos de individuos que se han dejado atropellar por un tren o se han autolesionado provocando heridas tan graves en sus extremidades que los médicos han tenido que amputarlas. Al tratarse de un trastorno de identidad de la integridad corporal, también puede existir el deseo de querer ser sordo, invidente, paralítico y, en algunos casos, utilizan muletas o sillas de ruedas para fingir que son discapacitados. Entre 1996 y 1998, un equipo de cirujanos del Hospital Público Royal Falkirk de Escocia, dirigido por Robert Smith, había amputado las piernas de 2 pacientes que habían ingresado como particulares y pagaron 3.000 libras. En ambos casos, sus extremidades estaban sanas y los individuos estaban dispuestos a suicidarse si no eran liberados de una extremidad que ellos consideraban monstruosa y que les impedía llevar una vida normal. Una mujer británica de 58 años, físicamente sana, utiliza una silla de ruedas porque quiere quedar parapléjica e incluso llegó a cometer verdaderas locuras para conseguirlo. Klaus Jennings White utiliza una silla de ruedas que su pareja compró en internet a pesar de que podía caminar. Sin embargo, la mujer asegura que su sueño es encontrar un cirujano que opere su columna vertebral o la intervenga para así evitar que sus piernas sigan trabajando. La mujer nacida en Londres contó que desde niña sintió que era diferente a los otros chicos de su edad. Algo en su cerebro le decía que sus piernas no debían trabajar. Agregó además que cuando se sentó en una silla de ruedas se sentía tan bien, sentía como un lugar al que pertenecía. A la edad de 4 años, ella visitó a su tía Olivia en Tachanbergs, quien había sufrido un accidente de moto y utilizaba aparatos ortopédicos. A esa edad, ella se decía a sí misma que también los quería y se preguntaba por qué no había nacido necesitando de ellos, sintiendo que algo estaba mal consigo misma porque no los tenía. El deseo de Chloe se mantuvo a partir de ese momento y, a la edad de 9, evitó un tratamiento contra la poliomielitis porque hubo chicos de su escuela que quedaron con muletas tras adquirir la enfermedad.
dijo haber soñado que podía terminar como ellos, pero no fue así. Pero sorprendentemente eso no fue todo. Además, realizó varias prácticas de riesgo en su escuela para tratar de quedar parapléjica. Chloe Jennings White en la actualidad ha conseguido un médico para ser intervenida y así perder la movilidad de sus piernas. Motivada por este trastorno, consiguió un cirujano dispuesto a paralizarle las piernas mediante una operación de un coste que ronda los $25.000. Un precio que hasta entonces había frenado o frustrado su deseo de cumplir su propósito. White cree que el día que sea operada será el día más feliz de su vida y que nunca llegará a arrepentirse de ello. Psicosis Wendigo o Windigo. Se refiere a una condición mental donde la persona afligida desarrolla un apetito insaciable por comer carne humana, incluso cuando hay otros alimentos a su disposición. Es producido tras haber practicado el canibalismo en situaciones de estrés donde no hay alimentos. Esta psicosis es identificada como un síndrome de cultura determinada, el cual es una combinación de síntomas psicosomáticos y psiquiátricos que pertenecen a una enfermedad reconocible solo en una sociedad o cultura. Wendigo fue una persona quien, por padecer de hambruna, recurrió al canibalismo para sobrevivir. En muchos casos, las personas que sobreviven por este medio sufren de culpa y remordimiento, por lo que los sujetos afectados por este trastorno son ejecutados y en algunos casos son ellos mismos quienes lo prefieren antes de que puedan causar daño al resto de la comunidad. Sus comportamientos están caracterizados por actos violentos y la pérdida de capacidad para socializar con las personas que los rodean. Uno de los casos más famosos de psicosis Wendigo involucró a un canadiense llamado Swift Runner. Durante el frío invierno de 1878, Runner y su familia se morían de hambre. Producto de esto, su hijo mayor falleció. A pesar de que a solo 40 kilómetros de distancia, algo así como unos 45 minutos, se ubicaba la tienda de suministro de alimentos de emergencia en un puesto de Hudson Bay, Runner masacró y comió a su esposa y a los otros 5 niños. Dado que recurrió al canibalismo tan cerca del suministro de alimentos y además de matar y consumir los restos de todos los presentes, se reveló que Runner no era un caso de canibalismo puro como último recurso para evitar la inanición, sino más bien de un hombre que sufre de psicosis Wendigo. Finalmente confesó y fue ejecutado por las autoridades en la localidad de Fort Saskatchewan. Los casos de los miembros fantasmas nos dan un ejemplo de cómo la conciencia es un fenómeno complejo que la ciencia no logra comprender en su totalidad. En ciertas situaciones específicas aparecen fenómenos que resultan muy llamativos y a la vez enigmáticos. Este fenómeno se da en las personas a quienes se les ha amputado alguna parte del cuerpo, ya sea piernas o brazos. Se caracteriza por el hecho de que las personas amputadas siguen sintiendo aquella parte de su cuerpo que ya no está. Al 80% de los afectados les causa experiencias dolorosas que, sin duda, ven como su vida es afectada de una manera que, para ellos, es muy importante. Expertos han recomendado el ejercicio para disminuir este dolor que les causa el no ver su pierna o brazo de nuevo. Realmente a nadie le gustaría estar en esta situación. Los casos han sido descritos por varios neurólogos, entre los que se encuentra el famoso Oliver Sacks, narrando que tiene que ver principalmente con formas alteradas de conciencia que surgen después de haber sufrido amputaciones o parálisis. Aún no hay certeza si en estos casos se produce una fragmentación de la conciencia o una emergencia de conciencias paralelas. Uno de los casos de miembros fantasma conocido involucra a un marinero que perdió su dedo índice en un accidente. En el momento en el que se produjo la amputación accidental, el índice estaba completamente extendido.
Tras el hecho y la intervención quirúrgica, el marinero seguía sintiendo su dedo como si nunca hubiese sido despegado de él. Lo percibía extendido como cuando lo perdió, pasando a convertirse en un elemento amenazante. Cuando este marinero se acercaba la mano a la cara, lo invadía una sensación de miedo. Pensaba que el dedo fantasma podría sacarle un ojo. Él mismo sabía que esto era imposible, pues era consciente de que no estaba, pero no dejaba de tener esa sensación, por mucho que su lógica la descartara. Más tarde desarrolló una enfermedad diabética que le quitó la sensibilidad de la mano, con la que el dedo fantasma también desapareció. Otro caso es el de un hombre que sentía el dolor de una uña encarnada en el pie. Es necesario destacar que ya no lo tenía, pues, como imaginarás, se lo habían amputado. No había manera de aliviar su molestia. Otro hombre hablaba del fantasma malo, entre comillas, de su pierna amputada. Este hacía que sintiera espasmos, que se le curvaran los dedos inexistentes hacia arriba. Este fenómeno era especialmente intenso durante la noche o cuando se quedaba quieto. Extrañamente, todo desaparecía cuando se ponía la prótesis de la pierna. Este era el fantasma bueno y hacía que todos esos síntomas desaparecieran. Otro conocido es el de una señora llamada Nora. Hablamos de una mujer mayor que sufría de parálisis en ambas piernas y en su brazo derecho. El médico, sin embargo, le preguntaba si había caminado recientemente, a lo que ella respondía de manera afirmativa. La mujer no estaba mintiendo, sino que en realidad había una especie de ruptura en lo que significaba para ella la palabra caminar. También decía poder mover su brazo paralizado. En uno de los episodios, el doctor pidió a la anciana que le tocara la punta de su nariz. Ella aseguraba estarlo haciendo, a pesar de que su brazo permanecía completamente quieto. El médico tomó su mano, se la mostró y le preguntó de quién era, y ella respondió: «Es la mano de mi madre». Enseguida el doctor le pidió que le tocara la punta de la nariz. Entonces Nora tomó su mano derecha, o sea, la mano de su madre, con la mano izquierda y la dirigió hasta hacer lo que el terapeuta le solicitaba. Es evidente que en este caso había una especie de fragmentación de la conciencia que no tenía nada que ver con un trastorno mental, sino con un cierto caos en la percepción. Aún la ciencia no explica plenamente el porqué de estos fenómenos. El trastorno que ocupa este lugar, la verdad que es uno de los que más curiosidad me ha causado. La folie à deux o trastorno psicótico compartido es uno de esos fenómenos que tienen difícil explicación. ¿Cómo puede ser que dos personas lleguen a compartir un brote psicótico? ¿Es esto realmente posible? No son muchos los casos reportados de esta patología, pero su presencia sigue extrañando a psicólogos y a psiquiatras del mundo entero. La denominación folie à deux, que literalmente significa locura de a dos, tiene un origen francés porque se usó por primera vez para describir el caso de un matrimonio, el matrimonio de Margaret y Michael. Esta pareja experimentó este trastorno psicótico compartido. Los psiquiatras no sabían cuál de los dos comenzó el ciclo de la psicosis, pero ambos se sumergieron en un circuito de retroalimentación constante que reforzó los delirios de la pareja. Ambos tenían la idea de que su casa estaba en el punto de mira de distintas personas. No importaba quién o quiénes en particular, sino que era al azar. Estas personas que atormentaban al matrimonio jamás le robaron ni intentaron destrozarle su hogar, sino que esparcían polvo o trozos de pelusa alrededor de la casa. Creían también que esta gente caminaba con los zapatos de la pareja hasta que gastaban sus suelas. Otro caso, y en particular el que más me llamó la atención, involucra a una mujer que comenzó a ver insectos que se le subían por el cuerpo y estaban por toda su casa. Con el tiempo, su esposo también comenzó a verlos, pero cuando su médico les pidió que recogieran algunos y los llevaran al consultorio, la pareja se apareció con un frasco de vidrio lleno de cabellos, hilos y migas de pan.
Una vez que el esposo fue separado de su mujer, este automáticamente dejó de ver los insectos. Uno de los más actuales es el de las hermanas Úrsula y Sabrina Eriksson, que se hizo muy famoso habiendo ocurrido en el año 2008. Las hermanas gemelas estaban siendo detenidas por intentar suicidarse cruzando la autopista. Tras increpar a los agentes y a los paramédicos y acusarlos de querer robarle los órganos y de que no eran reales, consiguieron cruzar la autopista y ser impactadas por 2 vehículos. Increíblemente, ambas sobrevivieron. Úrsula quedó seriamente herida tras ser arrollada por un camión, mientras que Sabrina, tras ser atropellada por un auto, se recuperó a los pocos días. Tras pasar una noche en el calabozo por intentar agredir a los agentes, continuó con sus delirios. El mismo día de salir a la calle, asesinó a un hombre y volvió a intentar suicidarse. Finalmente fue condenada a 5 años de prisión. El síndrome de Cotard es un trastorno psicopatológico muy poco frecuente en que una persona en raras ocasiones puede incluir ideas delirantes de inmortalidad y frases por quienes padecen esta patología como "mi cerebro se ha podrido", "he perdido parte de las vísceras" o "estoy muerto". Conocido también como el mal del cadáver ambulante, se trata principalmente de pacientes depresivos melancólicos que en un momento dado comienzan a creer que dejaron de existir. Debe su nombre a Jules Cotard, el neurólogo francés que describió la condición por primera vez en 1880, donde documentó detalladamente los casos de varios pacientes que padecían un síndrome denominado delirio de negación. Esta condición relativamente rara se caracteriza por la presencia de delirios en los que la persona que la padece piensa que está muerta o que el mundo no existe o está en descomposición. A veces la persona hasta llega a decir que ha perdido sangre u órganos internos. Un caso afamado corresponde a una mujer de unos 47 años que era originaria de Colombia, pero residía en los Estados Unidos, lugar donde la mujer, después de varios años de trabajo en ese país, fue despedida y se vio obligada a volver a su casa materna en Buenaventura en el año 2006. Allí la mujer empieza a presentar síntomas depresivos como el insomnio, tristeza y ansiedad, además de ideas de culpa, desesperanza y minusvalía. Decía que estaba sola y desamparada, que lo había perdido todo. Allí persistieron los síntomas y, además, surgieron ideas de muerte y suicidio, pero, según sus propias palabras, nunca tuvo el valor de llevar a cabo las ideas de hacerse daño contra sí misma. La mujer fue evaluada por un psiquiatra de ese país, quien con el tiempo conoció que la paciente expresaba la siguiente descripción de los hechos que le habrían ocurrido. El 20 de febrero por la noche vi que un humo me salía por la boca. Al día siguiente me miré al espejo y vi que mis ojos habían cambiado. Ya no tenían vida. Me di cuenta que ese humo era mi alma saliendo de mi cuerpo, relata la mujer. Esto lo interpretó como un castigo por haber deseado la muerte, por haber intentado acabar con su vida. Desde entonces empezaron a hablar constantemente de haber sido condenada a ser una muerte en vida, un zombie para toda la eternidad. Manifestaba que su alma había sido arrebatada por alguna entidad sobrenatural. Dijo no conocer la naturaleza exacta de pero pensando que podía corresponder al diablo o a una fuerza más poderosa. Además, empezó a tener alucinaciones olfatorias y senestésicas. Decía percibir un olor a podrido que emanaba de su cuerpo y un cosquilleo debajo de la piel, síntomas que interpretó como señales de que se estaba descomponiendo y de que los gusanos pronto iban a romper la carne y salir por la piel. Así, redujo ostensiblemente su ingesta de alimentos. Decía que un muerto no come ni va al baño. Debido a esta situación, fue llevada a la consulta de varios especialistas, neurólogos, psiquiatras y psicólogos.
La mujer fue sometida a varios tratamientos donde se notó una leve mejoría, pero sostenía la idea de que era un muerto viviente condenado a vagar por la tierra. Al fin llegamos al primer puesto. Comprenderás a medida que ponga en conocimiento la particularidad de este trastorno, por qué el mismo se ubica en este lugar. Este hunde sus raíces en la mitología griega. Se originó a partir de la tragedia escrita por Eurípides, que relata la historia de la sacerdotisa Medea, esposa y madre que, para castigar la traición de su esposo, que la había abandonado por la hija del rey Corinto, mató a sus hijos para vengarse y castigarlo por su traición. El síndrome de Medea presenta un cuadro de síntomas que caracteriza a la madre y también al padre, que en respuesta a los conflictos y al estrés que derivan de la relación con su pareja, descarga todas sus frustraciones con agresividad hacia su descendencia, llegando incluso a utilizar a su hijo o hija como un instrumento de poder y de venganza hacia su pareja, hasta arrebatarle la vida. En definitiva, se trata de historias que de algún modo nos tocan, pues todas las personas venimos de una madre. Tenemos diversos casos de este síndrome porque actualmente está realmente aplicado a la violencia de género y su definición ha variado con el paso de los años. Muchas personas se preguntan qué puede llevar a un padre o a una madre a matar a sus hijos, algo incomprensible para el ser humano. Este síndrome lleva implícito el odio, la venganza o la frustración de no ser querido por su pareja y la aparición de un deseo de hacer el mayor daño posible. Por desgracia, es trágico saber que es un suceso que se repite con demasiada frecuencia en la realidad, en todos los países y épocas. Uno de los tantos casos que se conoce involucra a un hombre de unos 44 años que el 1 de diciembre de 2011, a primera hora de la mañana, su hijo Julen y él se encontraban en el antiguo domicilio familiar donde ya nadie residía. El objetivo era recoger pertenencias ya que debían desalojar en breve dicha vivienda. Según el fallo de la corte encargada de ajusticiar al asesino, se conoce que, encontrándose ambos en la habitación que fue dormitorio de los progenitores, el acusado, como venganza contra su esposa por la decisión de ésta de divorciarse, clavó a Julen en el corazón con la intención de matarle un cuchillo de una hoja de 11 centímetros de longitud y 2 centímetros de anchura, lo que, tras varios minutos, le produjo la muerte. El protagonista permaneció en la vivienda junto a su hijo y, a pesar de que disponía de un teléfono móvil con el que pudo haber requerido auxilio urgente para su hijo o de que podría haberlo pedido a través de la ventana de la habitación, el acusado no lo solicitó, abandonando la vivienda en su motocicleta, permaneciendo en ignorado paradero hasta que reapareció tiempo más tarde. Llegando al final de este video, por favor te pido que me compartas cuál síntoma fue el que más impresión te causó. Ayúdame suscribiéndote a mi canal y dándole pulgar arriba si te interesan más temas como estos. Te lo agradecería muchísimo. Te deseo muy buenas noches. Muchas gracias.